Dicen que las leyendas nunca se retiran del todo, que simplemente esperan en las sombras, llevando vidas ordinarias hasta que el mundo las necesita una vez más. Nadie en la base aérea de Morón, bajo el inclemente sol andaluz, podría haber imaginado que la leyenda más grande de la aviación española acababa de llegar a su puerta principal, disfrazada de abuela. La chaqueta de cuero gastado de Elena Nena Torres parecía completamente fuera de lugar entre los relucientes vehículos militares aparcados frente a la base a las 6:30 de la mañana, de lo que se convertiría en el martes más extraordinario de la historia de la aviación. Su pelo, de un profundo color plateado, estaba recogido en una sencilla coleta, y sus vaqueros descoloridos y sus robustas botas de trabajo sugerían a alguien más cómodo en un garaje que en una instalación militar. La humedad de la mañana sevillana ya se pegaba como una manta húmeda, y las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte prometían el tipo de tiempo que deja los aviones en tierra y envía a la gente sensata a casa. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. El cabo de seguridad. Lucas Ponce apenas levantó la vista de sus tareas en el puesto de control cuando Nena se acercó a la puerta principal. Su expresión denotaba la paciencia cansada de alguien que procesa docenas de contratistas civiles cada semana, la mayoría de los cuales parecían perpetuamente perdidos y confundidos por el protocolo militar. La base zumbaba con la energía controlada de una instalación que se prepara para operaciones de emergencia, ya que los informes meteorológicos confirmaban que la borrasca, bautizada como Ciclón Belisario, se dirigía directamente hacia la costa con una intensidad sin precedentes. Buenos días, señora. ¿Propósito de su visita? El tono de Ponce sugería que ya estaba rellenando mentalmente el papeleo estándar de visitante antes incluso de que Nena hubiera respondido. Estoy aquí para una consulta sobre problemas de mantenimiento en los A400M, respondió Nena, su voz con la tranquila confianza de alguien que ha pasado 40 años rodeada de aviones. Rebuscó en un bolso de cuero gastado y sacó unas credenciales de consultora que la identificaban como mecánica de aeronaves jubilada de una empresa de carga civil. La base había solicitado asistencia técnica con algunos sistemas antiguos que estaban causando problemas. Ponce aceptó la documentación con la atención superficial de quien ha procesado solicitudes similares innumerables veces. Las credenciales parecían rutinarias, porque lo eran, aunque la historia que apoyaban estaba cuidadosamente construida en torno a fragmentos de verdad. Elena Torres había trabajado efectivamente como mecánica de aeronaves, aunque esa había sido su identidad de tapadera durante programas clasificados de pilotos de pruebas que oficialmente no existían. Su verdadera experiencia superaba cualquier cosa documentada en los registros civiles. El pase de visitante es válido por 8 horas, señora, dijo Ponce, sellando la autorización con eficiencia burocrática. Preséntese en el edificio 7 para que le asignen una escolta. Y tenga cuidado con los avisos meteorológicos. Esperamos condiciones bastante malas más tarde. Su displicente despedida sugería que las consultoras civiles de edad avanzada se situaban en algún lugar por debajo del papeleo rutinario en su escala de atención. Nena se enganchó el pase de visitante en la chaqueta con unas manos que mostraban los callos y las cicatrices de alguien que ha pasado décadas trabajando con maquinaria pesada. Lo que Ponce no podía ver era cómo esas mismas manos habían guiado una vez prototipos de aviones a través de vuelos de prueba que superaron los límites de la ingeniería aeronáutica. El ligero temblor
que parecía un nerviosismo propio de la edad, era en realidad la anticipación apenas controlada de alguien que vuelve al trabajo para el que ha nacido. El paseo hasta el edificio 7 la llevó más allá de los enormes hangares donde los aviones A400M Atlas esperaban como gigantes dormidos. Cada transporte medía más de 45 metros de largo, con una envergadura de alas casi igual, y bodegas de carga capaces de transportar desde suministros humanitarios hasta carros de combate. El paso de Nena parecía tranquilo, pero sus ojos catalogaban cada detalle con la evaluación profesional de alguien que entiende que el mantenimiento de un avión puede significar la diferencia entre el éxito de la misión y un fallo catastrófico. El subteniente Ricardo Valdés salió del hangar Charlie justo cuando Nena llegaba a la oficina de coordinación de mantenimiento. Su mono de vuelo lucía parches que indicaban décadas de experiencia con grandes aviones de carga, y su porte sugería a alguien acostumbrado a resolver problemas técnicos complejos bajo presión. La visión de una anciana civil acercándose a su dominio activó el escepticismo protector que los mecánicos experimentados desarrollan hacia los extraños que afirman entender su trabajo. Usted debe de ser la consultora que han enviado por los problemas de mantenimiento, dijo Valdés, su tono a caballo entre la cortesía profesional y una irritación apenas disimulada. Tengo que decirle, señora, que estos no son sistemas anticuados. El A400M representa la tecnología de aviones de carga más avanzada del mundo, y nuestros procedimientos de mantenimiento siguen protocolos de vanguardia que los mecánicos civiles podrían encontrar desafiantes. Nena asintió con la debida deferencia, mientras anotaba mentalmente que la actitud defensiva de Valdés sugería a alguien que oculta problemas en lugar de resolverlos. Aprecio su experiencia, subteniente. Solo estoy aquí para ofrecer una segunda opinión sobre algunas preocupaciones técnicas específicas que se han planteado. Su voz transmitía la humildad de quien reconoce un conocimiento superior, aunque sus ojos ya estaban identificando atajos de mantenimiento que violaban todos los protocolos de seguridad que recordaba. La bahía de mantenimiento a la que Valdés la condujo contenía un A400M sometido a lo que parecía ser una inspección rutinaria, aunque el ojo entrenado de Nena detectó inmediatamente irregularidades que habrían provocado una investigación en cualquier instalación debidamente supervisada. Fracturas por estrés en componentes de carga críticos habían sido disimuladas cosméticamente en lugar de ser reparadas adecuadamente. El alambre de seguridad que debería haber asegurado conexiones vitales faltaba o estaba mal instalado. Lo más preocupante era que la documentación sugería que estos atajos representaban patrones sistemáticos en lugar de incidentes aislados. Como puede ver, explicó Valdés con la confianza de quien cree que su audiencia carece de los conocimientos para cuestionar sus métodos, todo cumple con los estándares actuales de la Fuerza Aérea. Estos aviones se mantienen con las más altas especificaciones y nuestro historial de seguridad habla por sí mismo. Su gesto abarcaba un equipo valorado en más de 150 millones de euros, que representaba la cúspide de la ingeniería aeroespacial europea. Pero a medida que el examen de Nena continuaba, empezó a ver patrones que le helaron la sangre. No eran solo atajos, eran exactamente los mismos tipos de fallos de mantenimiento que habían matado a su hijo, el capitán David Torres, 6 meses antes. La investigación oficial había concluido que su accidente se debió a un fallo de equipo imprevisible, pero de pie aquí, viendo la negligencia sistemática con sus propios ojos, Nena se dio cuenta de que la verdad era mucho más siniestra. Alguien estaba recortando gastos para cumplir con unos plazos imposibles,
y las tripulaciones aéreas estaban pagando el precio. A la mañana siguiente, surgieron más pruebas de la pesadilla de mantenimiento que Nena estaba destapando. El subteniente Valdés había aceptado a regañadientes mostrarle aviones adicionales, aunque su postura cada vez más defensiva sugería a alguien que se sentía incómodo con sus preguntas técnicas. Mientras caminaban por el hangar Delta, el ojo entrenado de Nena captó detalles que pintaban un cuadro preocupante de negligencia sistemática. Este avión completó una inspección mayor la semana pasada, explicó Valdés, deteniéndose junto a un A400M que lucía pegatinas de mantenimiento frescas. Examen estructural completo, revisión de motores, todo. Le costó a los contribuyentes casi $500,000, pero eso es lo que se necesita para mantener estos pájaros en condiciones de volar. Nena se acercó a la góndola del motor de estribor con pasos cuidadosos, su artritis requiriendo un movimiento deliberado. Lo que encontró hizo que su estómago se contrajera con horror profesional. Los pernos de montaje del motor mostraban patrones de estrés que indicaban que estaban operando más allá de los parámetros de seguridad, y las especificaciones de par de apriete pintadas en las cabezas de los pernos habían sido alteradas para ocultar el hecho de que no habían sido apretados correctamente. Subteniente, estos montajes de motor parecen tener valores de par incorrectos, observó Nena, manteniendo la voz neutra a pesar de la rabia que crecía en su interior. ¿Ha experimentado este avión alguna vibración inusual durante las operaciones de vuelo? La respuesta de Valdés llegó demasiado rápido, con el filo defensivo de alguien cuya fachada, cuidadosamente construida, estaba siendo cuestionada. Señora, esas especificaciones de par son las actuales según las últimas órdenes técnicas. Lo que a los mecánicos civiles les puede parecer preocupante representa una variación normal en los procedimientos de mantenimiento militar. Pero Nena había ayudado a escribir esas órdenes técnicas durante su servicio clasificado y sabía exactamente cuáles debían ser las especificaciones correctas. Y lo que es más importante, reconoció el patrón de fallos que había provocado la muerte de su hijo. Las fracturas por estrés, los valores de par incorrectos, la falta de alambre de seguridad, todo era idéntico a los problemas de mantenimiento encontrados en el avión accidentado de David. La llegada del comandante Darío Roca interrumpió lo que se estaba convirtiendo en una tensa discusión técnica. Su mono de vuelo mostraba una impresionante variedad de parches y cintas que indicaban la finalización con éxito de programas de entrenamiento avanzados, y su paso seguro lo marcaba como alguien acostumbrado al respeto inmediato. Sin embargo, Nena notó algo que Valdés había pasado por alto. Los ojos de Roca tenían la mirada calculadora de alguien que está más preocupado por el avance de su carrera que por la seguridad del vuelo. Subteniente Valdés, necesito una actualización del estado de preparación de los aviones, anunció Roca, su voz con una autoridad nítida. Su mirada hacia Nena sugería una leve curiosidad por la presencia de una civil en un área de mantenimiento restringida. El cuartel general está haciendo preguntas sobre nuestras tasas de capacidad de misión y necesito cifras actuales. Valdés se cuadró. Mi comandante, todos los aviones asignados están listos para la misión según las especificaciones actuales. Tenemos un A400M completando un mantenimiento de rutina, pero estará disponible para operaciones a las 11:00 si es necesario. El satisfecho asentimiento de Roca indicó la aceptación del informe, aunque sus ojos se detuvieron en Nena con creciente curiosidad. Señora, no creo que nos hayan presentado. Soy el comandante Roca, oficial de operaciones del escuadrón. ¿Está aquí para algún tipo de inspección o evaluación?
Nena se enderezó ligeramente, su comportamiento cambiando para transmitir el debido respeto a la autoridad militar, mientras mantenía la humilde confusión de una consultora civil. Comandante, soy Elena Torres. Me pidieron que proporcionara una consulta técnica sobre algunos procedimientos de mantenimiento que han sido cuestionados por el cuartel general. Nada formal. Solo una segunda opinión de alguien con experiencia en sistemas de aeronaves. La expresión de Roca se relajó ligeramente, aunque algo en su postura sugería una continua cautela. Señora Torres, aprecio su experiencia, pero quiero asegurarle que este escuadrón mantiene los más altos estándares de la Fuerza Aérea. Nuestros pilotos y personal de mantenimiento representan a los profesionales mejor entrenados de la aviación militar. Lo que Roca no sabía era que Nena ya había identificado suficientes violaciones de mantenimiento como para dejar en tierra a la mitad de su flota. Y lo que es más importante, empezaba a comprender que la negligencia sistemática no era el resultado de la incompetencia. Era un recorte de costes deliberado, diseñado para cumplir con unos horarios operativos imposibles mientras se maximizaban las métricas de rendimiento que mejoraban las carreras. A medida que avanzaba la mañana, Nena descubrió registros de mantenimiento que habían sido falsificados para mostrar trabajos que no se habían realizado, informes de inspección que ignoraban deficiencias críticas y piezas de repuesto que se estaban reutilizando más allá de su vida útil. El patrón era claro. Alguien estaba priorizando las estadísticas de preparación para la misión por encima de la seguridad de la tripulación, y los resultados eran previsiblemente mortales. La prueba más condenatoria llegó cuando Nena logró acceder al historial de mantenimiento del avión de su hijo. El registro mostraba que el A400M de David había sido inspeccionado en la base aérea de Morón solo 2 semanas antes del accidente, con la firma del comandante Roca, aprobando la vuelta al servicio del avión, a pesar de las deficiencias documentadas que deberían haberlo dejado en tierra inmediatamente. Su hijo había muerto porque alguien estaba más preocupado por cumplir los plazos que por seguir los procedimientos de seguridad. Para el miércoles por la mañana, el ciclón Belisario se había intensificado más allá de todas las predicciones, amenazando con convertirse en la tormenta más potente que azotara la costa en décadas. El centro de operaciones de emergencia de la base bullía con un caos controlado, mientras los meteorólogos proporcionaban actualizaciones que se volvían progresivamente más alarmantes. Los vientos sostenidos superaban ya los 220 km/h y la inesperada aceleración de la tormenta significaba que las unidades avanzadas programadas para una evacuación rutinaria se enfrentaban ahora a un posible desastre. Nena se había posicionado en un rincón discreto del centro de operaciones, manteniendo su tapadera de consultora civil mientras supervisaba la respuesta de emergencia. Su investigación había confirmado sus peores temores sobre los problemas sistemáticos de mantenimiento, pero necesitaba pruebas que satisficieran a los fiscales militares, no solo su propio juicio profesional. La general Patricia Campos se encontraba en el centro de la actividad, con expresión sombría, mientras procesaba los informes de los mandos subordinados de toda la región afectada. 12 carros de combate Leopardo y sus tripulaciones están atrapados en la base de operaciones avanzada Ranger, anunció al personal reunido. Los tanques representan casi 50 millones de euros en equipo, pero lo que es más importante, 60 personas están en riesgo si la evacuación no puede llevarse a cabo antes de que llegue toda la fuerza del ciclón.
El informe del oficial de meteorología fue crudo e implacable. General, tenemos una ventana de 90 minutos antes de que las condiciones se vuelvan completamente imposibles. Después de eso, los vientos superarán los límites operativos de los aviones y la visibilidad caerá a cero. Cualquier misión de transporte debe lanzarse inmediatamente o esperar a que la tormenta pase por completo. El comandante Roca dio un paso al frente con la confianza agresiva que le había valido puestos de liderazgo a lo largo de su carrera. General Campos, yo puedo encargarme de la misión. Mi tripulación ha volado operaciones de carga en condiciones meteorológicas severas y entendemos los riesgos. El A400M puede soportar la carga y tenemos las habilidades necesarias para completar la evacuación antes de que se cierre la ventana meteorológica. Nena sintió que se le helaba la sangre al escuchar la propuesta de Roca. Había examinado el avión que él iba a volar y sabía que los atajos de mantenimiento que había descubierto lo hacían inadecuado para operaciones normales, y mucho menos para una misión a través de vientos huracanados. Las fracturas por estrés en los largueros de las alas, los montajes de motor mal apretados, la falta de alambre de seguridad, todo representaba puntos de fallo que podrían resultar catastróficos en condiciones extremas. La doctora Ana Gascón, la ingeniera de vuelo principal de la base, dio un paso al frente con preocupaciones técnicas que reflejaban su propia inquietud creciente. General, la distribución del peso de la carga llevará a nuestro avión a los límites máximos de rendimiento, incluso en condiciones normales. Con los factores meteorológicos a los que nos enfrentamos, estaremos operando más allá de los parámetros de seguridad establecidos. La respuesta de Roca reveló el tipo de liderazgo agresivo que le había valido el reconocimiento, aunque también sugería a alguien cuya confianza excedía sus capacidades reales. Doctora Gascón, las misiones desafiantes requieren tomar riesgos calculados. El A400M fue diseñado exactamente para este tipo de operación, y las técnicas de pilotaje adecuadas pueden compensar las condiciones adversas. El silencio que siguió a la evaluación de la doctora Gascón se alargó lo suficiente como para que todos los presentes comprendieran lo que estaba en juego. 60 vidas en equilibrio contra unas condiciones meteorológicas que superaban los límites operativos de seguridad, con un equipo valorado en 50 millones de euros pendiendo de un hilo. La general Campos se enfrentaba al tipo de decisión de mando que podía definir carreras independientemente del resultado. Nena reconoció este como el momento en que su investigación se transformaría de la recopilación de pruebas a la prevención de más muertes. La disposición de Roca a intentar la misión era admirable, pero su avión no estaba en condiciones de volar y su comprensión técnica era insuficiente para unas condiciones que desafiarían incluso a los pilotos más experimentados. Sin intervención, la misión probablemente resultaría en la pérdida del avión y en bajas catastróficas, exactamente el tipo de tragedia evitable que había matado a su hijo. La oportunidad de hacer justicia había llegado, envuelta en vientos de ciclón y probabilidades imposibles. «General Campos», dijo Nena en voz baja, su voz cortando la tensión con una calma certeza, «yo puedo pilotarlo». La reacción fue inmediata, explosiva y completamente predecible. 30 aviadores militares de élite estallaron en carcajadas al ver a una anciana civil afirmar que podía lograr lo que sus pilotos más experimentados no estaban seguros de poder conseguir. La risa de Roca fue la más fuerte de todas, resonando en el centro de operaciones, con el tipo de burla que los profesionales militares reservan para los civiles que claramente no entienden sus limitaciones. «Señora», logró decir Roca entre carcajadas,
Esto es una A400M Atlas, no una avioneta de recreo. Estamos hablando de volar con 12 carros de combate a través de vientos huracanados con visibilidad cero. Esto requiere el más alto nivel de entrenamiento de piloto militar y años de experiencia en carga pesada. Pero mientras Nena permanecía en silencio, en el centro de las risas, con la postura recta y la expresión tranquila, algo en su porte comenzó a registrarse en el personal más observador de la sala. La confianza no era la bravuconería delirante de alguien que no entiende la situación. Era la certeza absoluta de alguien que sabe exactamente de lo que es capaz. Nena esperó a que las risas amainaran antes de responder con unas palabras que lo transformarían todo. Comandante Roca, entiendo las capacidades del avión en condiciones meteorológicas severas mejor de lo que podría esperar, dijo, su voz con una autoridad que no había estado presente en sus anteriores interacciones como civil. También entiendo que su enfoque actual de esta misión probablemente resultará en la pérdida del avión y en bajas de personal que podrían evitarse con las técnicas adecuadas. Las risas se extinguieron al instante mientras todos los presentes procesaban la transformación en el comportamiento de Nena y la especificidad técnica de su declaración. La doctora Gascón la miraba fijamente, con la expresión de alguien cuya comprensión de la realidad acaba de ser desafiada, mientras que el rostro de Roca mostraba la particular alarma que surge al reconocer que las ilusiones cuidadosamente mantenidas podrían estar desmoronándose. La general Campos dio un paso al frente, con la atención cuidadosa de alguien cuyos instintos de mando habían detectado una anomalía digna de investigación. Señora Torres, esa es una evaluación muy específica de los parámetros de la misión. ¿Cuál es exactamente su experiencia con aviones de carga pesada y operaciones en condiciones meteorológicas extremas? La respuesta de Nena habría sonado modesta para cualquiera que no entendiera las implicaciones técnicas de lo que estaba describiendo. General, tengo algo de experiencia con las operaciones del A400M y técnicas de vuelo en tormentas que podrían ser aplicables a las condiciones actuales. Con su permiso, me gustaría demostrar mis cualificaciones para manejar esta misión en particular. La objeción de Roca fue inmediata y vehemente, aunque sus palabras llevaban un matiz de pánico que sugería a alguien cuya imagen cuidadosamente construida estaba bajo una seria amenaza. General Campos, no podemos considerar seriamente permitir que una consultora civil intente una misión que desafía a nuestros pilotos militares más experimentados. Este es exactamente el tipo de pensamiento peligroso que hace que la gente muera. Comandante Roca, interrumpió Nena con una firmeza suave. Antes de que descarte mis capacidades, quizás debería verificar mis credenciales más a fondo de lo que sugirió su evaluación inicial. Metió la mano en su gastado bolso de cuero con una lentitud deliberada y sacó una tarjeta de identificación del gobierno que colocó en el escritorio más cercano. El sargento Santos, que había estado monitorizando las comunicaciones durante las discusiones de emergencia, cogió las credenciales de Nena y las escaneó a través del sistema de seguridad de la base. Su expresión pasó de la verificación rutinaria a la confusión y luego a algo cercano al asombro, a medida que en su ordenador aparecían niveles de clasificación muy por encima de su autorización. General Campos, dijo Santos, con una voz apenas por encima de un susurro. Las credenciales de la señora Torres muestran autorizaciones militares que están clasificadas por encima de nuestro nivel de acceso. El sistema está solicitando verificación a través del Mando de Aviación del Estado Mayor para alguien designado como autoridad de vuelo ejecutiva del Protocolo Centella.
El silencio que siguió fue completo y profundo. Todas las personas en el centro de operaciones entendían que la designación Protocolo Centella era legendaria en los círculos de la aviación, representando a pilotos de prueba cuyas capacidades excedían los parámetros militares normales y cuyos logros permanecían clasificados décadas después de su finalización. La reacción de Roca fue inmediata y reveladora. Su rostro se quedó sin color al reconocer las implicaciones de la autorización del Protocolo Centella, y su postura confiada se derrumbó al darse cuenta de que su actitud despectiva hacia Nena podría haber sido el error más grave de su carrera militar. La general Campos se acercó para examinar personalmente las credenciales de Nena, su expresión cambiando del escepticismo al respeto profesional a medida que procesaba los niveles de autorización que se mostraban en el sistema de seguridad. Señora Torres, si estas credenciales son auténticas, entonces usted posee una autoridad de vuelo que supera la mía en asuntos relacionados con aeronaves experimentales y operaciones en condiciones extremas. Nena se quitó las gafas de leer y se enderezó en toda su estatura. Todo su comportamiento se transformó mientras décadas de una identidad de tapadera, cuidadosamente mantenida, se desprendían como ropa desechada. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a las responsabilidades de mando en las situaciones de más alto riesgo imaginables. General Campos, contacte con el Mando de Aviación del Estado Mayor y solicite la verificación inmediata para la coronel Elena Torres, designada con el indicativo Centella 7. Infórmeles de que Centella solicita la autoridad operativa para el transporte de emergencia de carga pesada en condiciones meteorológicas extremas. La transformación fue notable y completa. La confundida consultora civil desapareció, reemplazada por alguien cuyo porte y voz imponían un respeto inmediato a todos los presentes. Roca la miraba con la expresión de alguien que ve cómo su mundo profesional se derrumba a su alrededor, mientras que la doctora Gascón iniciaba la solicitud de verificación con manos que temblaban ligeramente al procesar la posibilidad de que había estado menospreciando a una de las pilotos más legendarias de la historia de la aviación. La respuesta del Mando de Aviación fue inmediata e inequívoca. La coronel Elena Torres estaba autorizada para cualquier operación de vuelo necesaria para proteger vidas españolas, y se ordenaba a todo el personal militar que le proporcionara una cooperación total con sus directivas. «Señoras y señores», anunció la general Campos, su voz con el peso de alguien cuya comprensión de la situación había cambiado fundamentalmente. Están en presencia de la coronel Elena Torres, cuyo historial de servicio incluye el establecimiento de todos los récords de transporte de carga pesada que utiliza actualmente la Fuerza Aérea Española. Coronel Torres, ¿qué necesita de nosotros? Nena se dirigió al escritorio de operaciones de vuelo con la fluida confianza de alguien que vuelve a un territorio familiar después de una breve ausencia. Su transformación de anciana consultora a oficial al mando fue tan completa que varios miembros del personal tuvieron que recordarse a sí mismos que se trataba de la misma persona a la que habían estado descartando momentos antes. Primero, necesito datos meteorológicos actuales e información de seguimiento de la tormenta en tiempo real, explicó Nena mientras revisaba las pantallas meteorológicas con evidente familiaridad. Segundo, necesito el manifiesto de carga y los cálculos de distribución de peso para 12 carros de combate Leopardo. Tercero,
Necesito un jefe de tripulación que entienda que estamos a punto de llevar este avión más allá de los límites operativos normales. Roca hizo un último y desesperado intento de mantener algo de control sobre la situación que se estaba descontrolando rápidamente. Coronel Torres, con todo el respeto, estas condiciones meteorológicas superan los parámetros operativos de seguridad para cualquier piloto, independientemente de su nivel de experiencia. Quizás deberíamos coordinarnos con unidades de rescate especializadas en lugar de intentar una operación que podría resultar en más bajas. Nena hizo una pausa en su preparación para fijar en Roca una mirada que una vez había reducido a experimentados pilotos de prueba a un silencio nervioso durante las reuniones de seguridad. Comandante Roca, he estado volando aviones de carga pesada a través de un clima severo desde antes de que usted naciera. Las técnicas requeridas para esta misión se desarrollaron durante programas clasificados de los que usted no tiene autorización para hablar. Su preocupación por la seguridad queda anotada, pero esta misión está muy dentro de mis capacidades. La preparación para la misión de Nena procedió con una eficiencia militar, ya que el personal que había sido escéptico de sus habilidades momentos antes, ahora competía por proporcionar el mejor apoyo posible a alguien cuyo estatus legendario estaba siendo confirmado a través de cada acción que tomaba. Su inspección previa al vuelo reveló un conocimiento de los sistemas del avión que superaba al de las tripulaciones más experimentadas de la base, y su planificación de la misión demostró una comprensión de las técnicas de vuelo en tormentas que no se enseñaban en los programas de entrenamiento actuales. Pero mientras Nena realizaba su inspección, tomó una decisión deliberada que expondría la corrupción que había estado investigando. Comandante Roca, necesito examinar los registros de mantenimiento del avión que vamos a usar. Específicamente, quiero revisar los informes de análisis de estrés de los largueros de las alas y los montajes de los motores. La reacción de Roca fue inmediata y reveladora. Coronel, esos registros son documentos de mantenimiento de rutina. Estoy seguro de que están todos en orden según las especificaciones actuales. Estoy segura de que lo están, respondió Nena con una ligera sonrisa que no llegó a sus ojos. No obstante, insisto en revisarlos antes de arriesgar la vida de 60 personas en un mantenimiento de aeronave que no he verificado personalmente. Los registros de mantenimiento que Roca produjo a regañadientes contaban la historia que Nena había estado reconstruyendo durante meses. Informes de inspección falsificados, atajos que violaban los protocolos básicos de seguridad y una negligencia sistemática que había sido encubierta mediante la manipulación burocrática. Y lo que es más grave, los mismos patrones aparecían en el historial de mantenimiento del avión accidentado de su hijo. «Comandante Roca», dijo Nena en voz baja, su voz con el peso de una autoridad absoluta. Estos registros de mantenimiento indican violaciones sistemáticas de la seguridad que han dejado a este avión no apto para operaciones normales, y mucho menos para misiones en condiciones meteorológicas extremas. Como piloto al mando, dejo este avión en tierra hasta que se puedan completar las reparaciones adecuadas. El silencio que siguió fue profundo, ya que todos los presentes se dieron cuenta de que estaban presenciando la exposición de una corrupción que había estado oculta durante meses. El rostro de Roca mostraba la particular desesperación de alguien cuya carrera se estaba derrumbando en tiempo real. «Coronel Torres, no puede dejar en tierra un avión operativo basándose en variaciones rutinarias de mantenimiento», protestó Roca, aunque su voz carecía de convicción. «Estos aviones cumplen con todas las especificaciones actuales de la Fuerza Aérea, comandante.
Estos aviones cumplen con las especificaciones que usted ha estado aprobando, que difieren significativamente de los estándares reales de la Fuerza Aérea, replicó Nena. Se giró para dirigirse directamente a la General Campos. General, recomiendo una investigación inmediata de las prácticas de mantenimiento en todo este mando. Las violaciones de seguridad que he documentado representan una negligencia sistemática que amenaza a todas las tripulaciones de este escuadrón. La General Campos estudió los registros de mantenimiento con creciente alarma mientras procesaba las implicaciones de lo que Nena estaba revelando. Coronel Torres, ¿está sugiriendo que el comandante Roca ha estado aprobando deliberadamente un mantenimiento deficiente para cumplir con los horarios operativos? General, estoy afirmando que el comandante Roca ha estado aprobando sistemáticamente procedimientos de mantenimiento que violan los protocolos de seguridad establecidos y que estas mismas violaciones contribuyeron al accidente que mató al capitán David Torres hace 6 meses. La voz de Nena se mantuvo tranquila y profesional, aunque todos los presentes pudieron oír el acero subyacente. Mi hijo murió porque alguien priorizó el avance de su carrera por encima de la seguridad de la tripulación. La revelación golpeó el centro de operaciones como un golpe físico. El personal que se había centrado en la misión de rescate, de repente, entendió que estaba presenciando la exposición de una corrupción que se había cobrado vidas. La reacción de Roca lo confirmó todo. Su rostro no mostraba sorpresa, sino el miedo particular de alguien cuyos secretos han sido descubiertos. «Coronel Torres», comenzó Roca, pero Nena lo interrumpió con un gesto que llevaba una autoridad absoluta. «Comandante Roca, queda usted relevado de sus funciones operativas a la espera de una investigación. General Campos, recomiendo una escolta de seguridad inmediata para el comandante Roca y la preservación de todos los registros de mantenimiento como prueba». El arresto de Roca se llevó a cabo con eficiencia militar, aunque sus intentos de negar su responsabilidad se desmoronaron al ser confrontado con la evidencia que Nena había reunido sistemáticamente. El personal de seguridad lo escoltó fuera del centro de operaciones mientras los investigadores comenzaban a asegurar los registros de mantenimiento que formarían la base del Consejo de Guerra. General Campos, continuó Nena, todavía tenemos a 60 personas en riesgo que necesitan una evacuación inmediata. Recomiendo usar el A400M con número de cola 445, que completó un mantenimiento adecuado el mes pasado bajo una supervisión en la que confío. El avión está en condiciones de volar para operaciones en condiciones meteorológicas extremas si se maneja con las técnicas apropiadas. La General Campos asintió con gravedad. Coronel Torres, dadas las circunstancias, la pongo al mando operativo total de esta misión de rescate. ¿Qué necesita para asegurar el éxito? La preparación para la misión de rescate real demostró por qué Nena se había ganado un estatus legendario entre los aviadores militares. Su inspección previa al vuelo fue meticulosa, identificando y corrigiendo problemas menores que otros pilotos podrían haber pasado por alto. Su análisis meteorológico demostró una comprensión de los patrones de tormenta que superaba las capacidades del personal de meteorología de la base. Y lo que es más importante, su reunión informativa con la tripulación reveló técnicas para volar en condiciones meteorológicas extremas que no existían en ningún manual de entrenamiento actual. La capitana Lisa Rodríguez, una joven piloto que había estado observando los acontecimientos con fascinación, se acercó a Nena durante las fases finales de preparación. Coronel Torres, he estudiado sus técnicas en programas de entrenamiento avanzados, pero nunca imaginé que tendría la oportunidad de observarlas aplicadas en operaciones reales.
¿Hay algo específico que debamos documentar para futuros entrenamientos? Nena sonrió con la calidez de alguien que aprecia la curiosidad profesional de los pilotos más jóvenes deseosos de aprender de la experiencia. Capitana Rodríguez, la lección más importante es que las capacidades de un avión, a menudo, superan las limitaciones que imponen los márgenes de seguridad en condiciones normales. Entender cómo superar esos límites de forma segura requiere una experiencia que no se puede obtener de los simuladores o los libros de texto. El despegue se realizó a pesar de unas condiciones meteorológicas que habrían dejado en tierra a los aviones civiles horas antes. Nena guió el enorme A400M a través de vientos cruzados que superaban los 130 km/h con la suave precisión de alguien que entendía que el avión quería volar si se manejaba con la técnica adecuada. Sus comunicaciones por radio mantuvieron una calma profesional que infundió confianza al personal de control en tierra que monitorizaba lo que todos entendían que era una misión extraordinariamente peligrosa. Torre de Morón. Aquí Centella 7, despegando de la pista 18, solicitando ruta directa a la zona de aterrizaje Alfa. La voz de Nena resonó en las frecuencias de radio con una autoridad que transformó toda la operación de una emergencia desesperada a una ejecución de misión rutinaria. El vuelo hacia la unidad de tanques varada llevó a Nena a través del borde de ataque del ciclón Belisario, donde demostró técnicas de vuelo en tormenta que asombraron a todos los que seguían su progreso. Utilizó patrones de viento que habrían destruido a pilotos menores, encontrando bolsas de aire tranquilas dentro del caos que permitieron un avance constante hacia su destino, mientras otros aviones permanecían en tierra en toda la región. La zona de aterrizaje donde esperaban los tanques era una pesadilla de viento y lluvia que desafiaba los límites de la percepción humana. La visibilidad se medía en metros en lugar de kilómetros, y las ráfagas de viento superaban los 160 km/h. Mientras Nena se aproximaba a lo que parecía ser una situación de aterrizaje imposible. Las tripulaciones de los tanques, que se habían estado preparando para una posible captura o abandono, observaron con incredulidad cómo el enorme avión de transporte se materializaba desde la tormenta como una especie de milagro tecnológico. La técnica de aproximación de Nena violaba todas las regulaciones actuales sobre procedimientos de aterrizaje seguros, pero su ejecución fue tan impecable que el personal que observaba no podía distinguir dónde terminaba la innovación y comenzaba la magia. Usó los propios vientos del ciclón para proporcionar sustentación adicional durante las fases críticas de la aproximación, compensando el peso de la carga mediante métodos que no existían en ningún manual de vuelo actual. La carga de los 12 carros de combate. Leopardo se realizó con urgencia, impulsada por los vientos del ciclón que aumentaban de intensidad a cada minuto. Nena coordinó la operación desde su cabina, proporcionando una guía que aseguró una distribución óptima del peso, mientras mantenía los parámetros de equilibrio del avión que evitaban desplazamientos peligrosos durante el proceso de carga. «Jefe de carga, aquí Centella 7». La voz de Nena se transmitió a través del sistema de comunicación del avión con una calma profesional, a pesar de las condiciones que habrían aterrorizado a pilotos experimentados. «Monitorice el centro de gravedad continuamente durante la carga. Estamos operando con los parámetros máximos y cualquier desplazamiento podría crear problemas de control irrecuperables durante el despegue». El vuelo de regreso demostró las habilidades legendarias de Nena a través de unas condiciones meteorológicas que llevaron tanto al avión como al piloto a los límites absolutos de rendimiento.
Navegó a través de vientos huracanados que superaban los 180 km, manteniendo una precisión de rumbo que impresionó a los controladores de tráfico aéreo que seguían su progreso a cientos de kilómetros de distancia. Y lo que es más importante, su vuelo suave mantuvo la carga de los tanques estable durante una turbulencia que habría desplazado cargas mal aseguradas y creado problemas de control fatales. Torre de Morón, aquí Centella 7 con carga completa, informó Nena mientras el A400M se abría paso a través de cielos que ningún otro piloto se habría atrevido a desafiar. Estimando llegada en 90 minutos, solicito autorización de aproximación prioritaria y servicios de emergencia en espera. El aterrizaje en la base aérea de Morón fue tan preciso que los observadores no pudieron determinar el momento exacto en que las ruedas del avión tocaron la pista. Nena guió el enorme transporte a través de vientos cruzados que deberían haber hecho imposible el aterrizaje, utilizando técnicas que demostraron por qué se había ganado un estatus legendario entre los aviadores militares de todo el mundo. Mientras los motores se apagaban y las operaciones de carga comenzaban a descargar los tanques rescatados, la General Campos se acercó al avión con una expresión que combinaba el respeto profesional con un asombro personal. Coronel Torres, acaba de lograr lo que nuestros meteorólogos dijeron que era imposible. ¿Cómo empezamos siquiera a documentar esta misión para los registros oficiales? Nena bajó de la cabina con los movimientos cuidadosos de alguien cuya artritis le recordaba que las misiones heroicas conllevan costes físicos, independientemente de la habilidad del piloto. General Campos, documéntelo como una evacuación de emergencia exitosa, realizada utilizando técnicas avanzadas de vuelo en tormentas. Los métodos específicos utilizados están clasificados, pero los resultados hablan por sí mismos. La reunión informativa que siguió reveló el alcance completo de la investigación de Nena y la devastadora verdad sobre las prácticas de mantenimiento que se habían estado ocultando tras una tapadera burocrática. Los investigadores militares que habían sido convocados para abordar lo que se estaba convirtiendo en un escándalo mayúsculo, escucharon con creciente alarma mientras Nena presentaba pruebas de una corrupción sistemática que había amenazado a las tripulaciones aéreas de todo el mando. El comandante Roca ha estado ignorando deliberadamente las violaciones de seguridad para mantener unos calendarios operativos que mejoran sus evaluaciones de rendimiento, explicó Nena a los investigadores, que entendieron que estaban tratando con un caso que tendría implicaciones en toda la Fuerza Aérea. Su negligencia contribuyó directamente al accidente que mató al capitán David Torres y a otros 3 aviadores hace 6 meses. Las pruebas que Nena presentó eran exhaustivas y condenatorias. Se habían falsificado registros de mantenimiento para ocultar atajos, se habían firmado inspecciones de seguridad sin haberse realizado, y se habían autorizado aviones para operaciones a pesar de deficiencias conocidas que violaban las normas básicas de aeronavegabilidad. El patrón reveló una corrupción sistemática que había puesto en riesgo a cientos de tripulaciones aéreas durante un periodo prolongado. Los intentos de Roca de negar su responsabilidad fueron patéticos e inútiles. Confrontado con una documentación que probaba su culpabilidad más allá de toda duda razonable, sus defensas se desmoronaron mientras los investigadores montaban un caso que resultaría en un consejo de guerra, la deshonra y la cárcel. Su carrera estaba destruida. Pero lo que es más importante,
Las prácticas de mantenimiento que habían matado a David Torres serían corregidas antes de que pudieran cobrarse más vidas. Los cambios culturales que siguieron a la demostración de Nena se extendieron mucho más allá de la base aérea de Morón. Los mandos de la aviación militar de todo el mundo comenzaron a implementar nuevos protocolos para evaluar las capacidades de los pilotos que enfatizaban la habilidad y la experiencia por encima de la apariencia y las suposiciones. Su misión se convirtió en material de estudio obligatorio para el entrenamiento avanzado de pilotos, demostrando que la excelencia en la aviación trascendía todas las barreras, excepto la voluntad de reconocerla. La doctora Gascón se acercó a Nena durante la última reunión informativa con el respeto que se otorga a las leyendas vivas. «Coronel Torres, las técnicas que demostró durante esta misión ¿están documentadas en algún lugar al que podamos acceder para fines de entrenamiento?». La respuesta de Nena llevaba el peso de alguien cuyas contribuciones a la aviación influirían en generaciones de pilotos. «Doctora Gascón, las técnicas que utilicé se desarrollaron durante programas de prueba clasificados, pero los principios pueden adaptarse a los planes de estudio actuales. Trabajaré con su personal para desarrollar materiales de instrucción apropiados que mantengan la seguridad operativa, al tiempo que mejoran las capacidades de los pilotos». 3 meses después de la misión del Ciclón, el alcance total de la corrupción que Nena había expuesto quedó claro a través de los procedimientos del Consejo de Guerra, que enviaron ondas de choque por toda la comunidad de la aviación militar. El comandante Roca fue sentenciado a 15 años en una prisión militar por homicidio negligente, conspiración para violar las regulaciones de seguridad y conducta perjudicial para el buen orden y la disciplina. Y lo que es más importante, otros 12 oficiales y suboficiales de alto rango fueron sometidos a consejo de guerra por su papel en los fallos sistemáticos de mantenimiento que se habían cobrado múltiples vidas. La demanda civil que siguió resultó en un acuerdo de 50 millones de euros para las familias de las tripulaciones aéreas muertas en accidentes evitables, aunque ninguna cantidad de dinero podría devolver las vidas que se habían perdido por la corrupción y la negligencia. La Fuerza Aérea implementó reformas integrales en los procedimientos de supervisión del mantenimiento, asegurando que los atajos que habían matado a David Torres nunca más pudieran ocultarse tras la manipulación burocrática. Nena regresó a su tranquila vida civil con la satisfacción de saber que la muerte de su hijo había sido vengada y que las futuras tripulaciones volarían en aviones más seguros gracias a sus acciones. El memorial que planeaba para David ahora podría incluir la verdad completa sobre su servicio y sacrificio, honrando tanto su memoria como los cambios que su muerte había inspirado en última instancia. La oficina del comandante de la base, donde Nena recibió su última sesión informativa, estaba decorada con fotografías de aviones y pilotos que abarcaban décadas de historia de la aviación militar. La general Campos le entregó un reconocimiento oficial por su papel en la misión de rescate, aunque ambas mujeres entendían que la verdadera victoria residía en los cambios sistemáticos que protegerían a las futuras tripulaciones. «Coronel Torres», dijo la general Campos mientras le entregaba la condecoración, «sus acciones durante el rescate del Ciclón fueron notables, pero su investigación de las prácticas de mantenimiento representa un servicio aún mayor a la seguridad de la aviación. ¿Cuántas vidas cree que ha salvado gracias a las reformas que resultaron de su trabajo?» Nena aceptó el reconocimiento con la humildad de quien entiende que el verdadero heroísmo no reside en gestos dramáticos, sino en la dedicación persistente a proteger a los demás. «General,
Espero haber salvado suficientes vidas para honrar la memoria de mi hijo. David murió creyendo en el sistema que se suponía que debía protegerlo. Al arreglar ese sistema, nos aseguramos de que su muerte contribuyera a algo significativo. La ironía final fue a la vez devastadora y perfecta. Elena Torres, la legendaria piloto de pruebas cuyas innovaciones habían hecho posible el transporte de carga pesada moderno, se había visto obligada a moverse a escondidas por su antiguo mando, disfrazada de consultora civil, para investigar la corrupción que había matado a su hijo. Los pilotos que habían descartado sus capacidades volaban en aviones cuyos parámetros de rendimiento ella había establecido, utilizando técnicas que ella había desarrollado, mientras encubrían los fallos de mantenimiento que habían destruido a su familia. Años más tarde, cuando los jóvenes pilotos preguntaran sobre los orígenes de las técnicas de vuelo en tormenta que salvaban vidas en condiciones imposibles, sus instructores les hablarían de Centella 7, la piloto que demostró que la experiencia y la habilidad importan más que la edad o la apariencia. El legado de Elena Torres continuó influyendo en la aviación mucho después de su último vuelo, recordando a todos que la verdadera pericia no reconoce más limitaciones que las impuestas por la falta de voluntad para dejarla surgir cuando las vidas dependen de hacerlo bien. El ciclón que había amenazado con destruir vidas y equipos había proporcionado, en cambio, la oportunidad para la justicia y la redención. A veces, las tormentas que parecen más destructivas en realidad limpian el aire, barriendo la corrupción y revelando la verdad que había estado oculta bajo capas de engaño burocrático. Al final, la risa que había recibido la simple declaración de Nena, «¿Yo puedo pilotarlo?», se había transformado en un silencio respetuoso mientras 30 pilotos de élite la observaban lograr lo imposible y, al mismo tiempo, exponer la corrupción que se había cobrado tantas vidas. Había demostrado que las leyendas nunca se retiran de verdad. Simplemente esperan el momento en que sus habilidades son más necesarias, y entonces emergen de su escondite para lograr lo que otros creen que no se puede hacer. Centella 7 había hablado, y los cielos nunca volverían a ser los mismos. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.